Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a la clase de su materia de legislación tributaria 1. Estamos viendo los impuestos nacionales. En este día le toca a la retención en la fuente. La retención en la fuente es otro impuesto nacional que está establecido en el artículo 365 y 368 del Estatuto Tributario. La retención en la fuente no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto. Es decir, si no se tiene, no se tiene que esperar a que transcurra el periodo del impuesto, sino que el recaudo se hace en el momento que ocurre el hecho generador de la actividad o de la negociación que se esté manejando. La retención en la fuente es un sistema por el cual el Estado cobra el impuesto y en el instante en que se produce el pago de la operación se trata de un cobro anticipado que se utiliza para que el Estado mismo tenga un flujo efectivo y recursos para el manejo de todas sus actividades. ¿Quiénes están obligados a practicar esa retención o autorretención en la fuente? Las personas jurídicas como las sociedades comerciales, las SAS, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las cooperativas, las fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones o corporaciones. Y las personas naturales que siendo comerciantes que en el año inmediatamente anterior hayan tenido un patrimonio bruto superior a 30.000 VTs. Valor de la VT para este año 38.004 pesos, tal como lo indica el Estatuto Tributario en sus artículos 392, 395 y 401. ¿Para qué se utiliza esta retención en la fuente? Como acabamos de mencionar, para que el Estado mismo garantice un flujo constante de efectivo para poder tener todas sus negociaciones y un manejo trimestral o en la forma que se paute dicho recurso o dicha apropiación. La retención en la fuente tiene unos elementos, ¿sí? Unos elementos que permiten que ésta se dé. Podemos diferenciar 5 de ellos de manera particular. Primero, se debe tener siempre un agente retenedor, que es el comprador, es la persona que actúa como agente retenedor, es quien practica la retención en la fuente, es quien descuenta, ¿sí?, al vendedor esa retención según lo que estipula la ley. El sujeto de retención es el vendedor, es la persona a quien se le va a hacer la retención, a quien se le va a descontar dicho pago. Tercero, debe haber una base de retención, que es el valor sobre el cual se empieza a aplicar la retención. Cuarto, pago o abono en cuenta, el que determina en qué momento se va a realizar la retención, en el momento del pago o en el momento de facturarlo. Y 5, la tarifa. Es el porcentaje, chicos, con el cual se aplica la base y se determina el monto a retener. Entonces, nosotros podemos concluir, jóvenes, que sabemos que quien practica la retención en la fuente es el agente retenedor. A quien se le descuenta la retención en la fuente es el sujeto de retención y la base sobre la cual se practica en el momento sí a realizar es el monto que ésta utiliza para que se cause dicha negociación. Entonces, chicos, sabemos que en las compras de inventarios, de insumos, de productos y de servicios, es una cuenta de naturaleza débito. La retención en la fuente causada a esas compras va a ser una cuenta por pagarle al Estado, una 2365, que se utiliza en la retención en la fuente por cobro de renta. La 2367 se utiliza para la retención por conceptos de RTIVA y la 2368 se utiliza para conceptos de RTICA en el impuesto de industria y comercio. Son estas tres cuentas por pagar que utilizamos en el momento en que el agente retenedor y el comprador practica la retención y se le debe transferir al Estado al fin de mes en una declaración de pago. En las ventas, chicos, nosotros sabemos que las ventas son los ingresos operacionales que las empresas, dependiendo de su actividad económica, tienen, y estos valores, aquí la retención en la fuente es un anticipo de retención en la fuente, o sea que se lo puede descontar, es una 135515. ¿Qué quiere decir? Que cuando presenta la declaración de renta al año siguiente se descuenta estos valores ya que pagó adelantado, ¿sí? Lo mismo sucede para el IVA y para la industria y comercio, la 135517 y la 135518.
Las retenciones que están contabilizadas en cada una de estas cuentas que fueron realizadas deben de ser certificadas por quien las realizó. ¿Para qué? Certificadas por los valores y las tarifas efectuados, para que la persona a la cual se le realizaron pueda descontárselas, o sea, el vendedor, a la hora de pagar este impuesto. Veamos entonces, aquí tenemos una imagen que nos muestra, nos ratifica eso que estamos explicando. Entonces, el comprador es el agente retenedor, ¿sí? El agente retenedor que le retiene al vendedor, que es el sujeto que se le hace la retención. En el momento que ese sujeto se hace la retención, esto se aplica y se va al Estado, esta anticipo de retención. ¿Cómo opera la retención en la fuente? ¿Para qué opera la retención en la fuente a título de impuesto de renta? Para que esto opere debemos cumplir varias premisas. Primero, debe existir una transacción económica entre dos personas diferentes. Segundo, el retenido debe ser contribuyente del impuesto de renta. Tercero, el retenido debe ser el que vende o presta el servicio, es decir, quien recibe el ingreso. Cuarto, el agente retenedor es el que paga, es decir, quien compra. Y quinto, sobre el concepto de la transacción económica, la ley expresamente califica obligaciones a efectuar en la retención. Los agentes de retenedores, según el artículo 368 del Estatuto Tributario, son las personas naturales o jurídicas, entidades de derecho público, fondos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones, de jubilaciones e invalidez, empresas unipersonales, consorcios, uniones temporales, comunidades organizadas, sucesiones líquidas, cualquier persona que se indique en forma expresa en que la ley o el reglamento, ¿sí? O el reglamento nacional o departamental distrital del municipio asociado se lo permita, y todos los organismos y dependencias del Estado que así lo ameriten. Teniendo en cuenta todo lo anterior, todas las personas jurídicas que actúen como agente retenedor, en el caso de las personas naturales, según el artículo 368. Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y las que en el año inmediatamente anterior, como lo decíamos anteriormente, chicos, en su patrimonio bruto hayan llegado a unas 30.000 VTs. ¿A qué impuesto se le aplica retención en la fuente? Únicamente al impuesto de renta, como lo mencionamos anteriormente, y existen otros mecanismos de retención a los que se les llama reteica y reteiva. Obligaciones que debe tener un agente retenedor: practicar la retención en la fuente, presentar las declaraciones, consignar lo retenido, expedir el certificado y llevar los registros contables de todas las negociaciones realizadas. Presentar la declaración de renta de manera mensual. Por cada periodo fiscal se debe presentar una sola declaración de renta, ¿sí? Una sola declaración de retenciones en la fuente. Cuando se tenga un agente retenedor, debe tener sucursales o agencias que deberán presentar una sola declaración. Y si no se practica retenciones en el periodo, no es necesario presentar declaraciones, según el artículo 20 de la Ley 14 de 2010. Sí, se debe consignar lo retenido y se debe expedir el certificado, como lo mencionamos anteriormente. Los conceptos, chicos, de la retención en la fuente que se debe manejar, o por qué conceptos uno aplica, o las personas pues indicadas aplican esa retención en la fuente: por ingresos laborales, por dividendos y participaciones, por honorarios, por comisiones, por servicios, por pagos al exterior, por arrendamientos, por loterías, ¿sí? Loterías, apuestas. Y las bases mínimas para la tabla de retención en la fuente se establece cada año según la ley a través de una tabla que se actualiza en cada periodo. Aquí tenemos entonces las bases y las tarifas para la tabla de retención en la fuente para este año 2022. Aquí observamos la base mínima en VTs para cada aplicabilidad. Podemos observar acá que para las compras y ventas de productos y servicios grabados tenemos 27 VT por el valor del VT, que acá lo tenemos claramente 38.004 pesos. Eso nos da 1.026.000 pesos y se aplica una retención del 2.5%. Y aquí tenemos la tabla actualizada para cada uno de los productos, bienes y servicios que están grabados con esta retención en la fuente. Entonces vemos que es
un anticipo que se realiza a las compras de productos, bienes y servicios que están grabados con este anticipo. Vamos entonces a realizar una actividad práctica que nos permite visualizar y llevar de una manera más aplicativa todo este concepto dado.